Saludos mis camaradas ARCs, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión voy a hacer un top acerca de inconsistencias en la historia de Phantasy Star Online 2. Y con inconsistencias me refiero a tramas inconclusas, cosas sin sentido, ya entenderán el punto conforme avanza el video. Antes de empezar voy a establecer como regla que no mencionaré nada de la cuarta temporada salvo un argumento en particular el cual no puedo perdonar. Y el propósito de este video más que nada es para dejar en claro que, a pesar de que le tiré flores a las demás temporadas, no están exentas de sus detalles. Sin más que decir, comenzamos. Puesto número 5. Aquí pondré un empate entre la historia de Rollo y la historia de Ludmila. Categoría tramas inconclusas. La razón de por qué menciono esas historias es porque al final de sus historias ambos personajes dieron propuestas muy interesantes que al final ya no vimos. En el caso de Rollo, en una de las últimas escenas que vimos de él, lo vemos alegre de estar de regreso después de haber durado más de un año exiliado en Lilipa, después de que Luther indirectamente trató de matarlo por el descubrimiento que hizo en la primera temporada. Poirier lo envidiaba, ya que si no fuera por sus deberes como Arx, ella se iría a vivir en Lilipa. Y Rollo, tras haber vivido en carne propia el terror que pasan los Lilipans a diario por estar en el fuego cruzado entre los robots y los Darkers, él iba a proponerle a los altos mandos que los Arcs deberían instalar campamentos en planetas donde realmente fuese necesario. Quizás esa trama ya no lo vimos en el juego base del Phantasy Star Online 2, pero donde sí vemos eso es en Nuevo Génesis, ya que los Arcs prácticamente instalaron una ciudad en Alpha, el planeta donde se desarrollará esa expansión. No sabemos cuándo los Arcs implementaron esta propuesta, pero sabemos que esto no hubiese sido posible si no fuera por Rollo. La otra trama inconclusa es la de Ludmila. Les daré un poco de contexto antes de mencionarla. Verán, en la historia Ludmila es la creadora de los mechas, los mismos que hemos estado usando desde la tercera temporada y al final vimos todo su esplendor en la sexta, durante la guerra contra los Luminmechs. La propuesta que ya no vimos con ella fue que quería un astillero de mechas. Quería convertir una nave ciudad en un astillero dedicado de mechas. Pero como sabemos, la guerra contra los Luminmechs acabó demasiado rápido. Pero hey, a lo mejor en Nuevo Génesis ahora sí veamos ese astillero. Puesto número 4. La trama que vamos a tocar a continuación está en la categoría también de trama inconclusa. Desde el final de la tercera temporada el fandom se ha hecho una sencilla pregunta que al final jamás respondieron. ¿Cómo ha sido la vida de Haruko-tan sin un solo Kuro Knight? Y otra pregunta que planteo es ¿por qué seguimos peleando contra los Kuro Knights hoy en día? Vamos a repasar un hecho clave. Double literalmente se comió a toda una etnia y contra lo que estuvimos peleando todo este tiempo en la tercera temporada técnicamente eran clones Darker, pero como Double murió, esos clones Darker ya no deberían de aparecer en Haruko-tan. Es entendible que sus minions sigan apareciendo en Kuron, después de todo ahí fue donde murió. La razón de esta queja es porque tanto Shironia como Kuron son escenarios que visitamos muy seguido por tema de dailies, cajas y recolección de recursos. Y lo que principalmente molesta de este tema es que los Kuro Knights son el único enemigo que no tiene un argumento de por qué seguimos peleando contra ellos hoy en día. Los robots de Lilipa y los animales de Naverius y Wopal, el argumento es que ellos nos ven como invasores y a nosotros no nos queda de otra más que defendernos de ellos. En el caso de los dragones de Amdusia, el argumento es que ellos están infectados por los Darkers y con la bendición de los sacerdotes acabamos con su sufrimiento. Hasta los Phantom, que son los enemigos más X que he visto en mi vida, tienen un argumento de por qué seguimos peleando contra ellos hoy en día. Y ese argumento es que tras la muerte de la Madre Cluster, los secuaces perdieron la capacidad de convocar y controlar a estos minions. Y en colaboración con los Arcs y lo que queda de los guías terrestres, ahí andan controlando cada brote espontáneo que surja de los Phantom. Y antes de que me pregunten, ¿y los demonios de Omega qué, compa? Desde mi perspectiva, los demonios de Omega fueron erradicados desde el momento en el que matamos a Elmir persona. Y el Bosque Encantado no hay una razón para estar visitando este lugar seguido. No hay dailies ni recursos que recolectar. Al final del día este escenario fue un lugar donde botaron a los demonios tras el fracaso de los Buster Quest. Puede que me haya desviado, pero tenía que dejar en claro por qué este punto me molesta tanto. Y no hubiera aparecido en esta lista si simplemente el equipo desarrollador se hubiera dignado a hacer una cinemática que explicara todo. Que nos hubiese explicado de una manera simple cómo ha sido la vida de Haruko-tan sin un solo Kuro Knight. Tan fácil era decir simplemente que los Kuro Knights que estamos enfrentando ahora no son más que espíritus vengativos que se materializaron a través de las partículas Darker. Y ya, no pedíamos ninguna explicación complicada, solamente un argumento. Lo que sea hubiera bastado. Sin más que decir, avancemos al siguiente puesto. Puesto número 3. Las ambigüedades de la quinta temporada. Categoría, cosas sin sentido.
Lo que ocurre aquí es que a lo largo de la quinta temporada tuvo demasiados momentos ambiguos que no te dejaban claro qué es lo que está pasando, y lo que sabemos es por especulación del fandom en general. Por ejemplo, en el primer capítulo, ¿fue Elmir quien volvió loco a Lutz? El fandom asume que sí, pero la propia historia de la temporada no deja eso en claro. Otro momento fue la supuesta muerte de Chelleger. El fandom creyó que él siguió vivo poseyendo a cada desafortunado, tal y como pasó con Melfonchina. Pero no, resultó que en esta escena sí había muerto tal cual. Y la ambigüedad más grande de todas, ¿por qué apareció la Clarissa del Oraculverso después de que le ganáramos a Double? Esta ambigüedad es tan grande que ni siquiera el fandom pudo explicarla. Créanme, estas ambigüedades son la razón de por qué cuando hablé de la quinta temporada tuve que maquillar la historia con el tema de los sectarios, para hacerla más digerible a la hora de narrarla. En fin, número 3. Ambigüedades en la quinta temporada. Puesto número 2. El argumento original de las cuevas Ultimate en la cuarta temporada. ¿Recuerdan cómo en la sexta temporada les había platicado que las cuevas Ultimate habían sido formadas por Kashina cuando ella se convirtió en una mini oscuridad profunda? Pues ese argumento es un reboot / retcon al argumento que hubo en la cuarta temporada. ¿Y cuál fue ese argumento? Se andarán preguntando. Cuando lo escuchen no van a saber si reírse o sentir lástima. Todo se relaciona con esta cochinada del 2016. Rapidín les recuerdo de qué trataba el anime. La historia trataba de personas normales que juegan el juego. Si este anime se hubiera quedado como un simple drama entre los jugadores no hubiera pasado nada. Pero no, esta cochinada tuvo la necesidad de ser una precuela de la cuarta temporada. Y sacó el argumento de que los Darkers tratan de pasarse a nuestro mundo. ¡Uy, qué miedo! Y al final la villana de esta historia resultó ser la aprendiz, más específicamente el fragmento que enfrentamos en la última misión de defensa en la tercera temporada. Ahora sí, vamos de lleno al argumento. Después de haberle dado una paliza a la aprendiz, una de las protagonistas del anime absorbió su esencia, y justo cuando todo se iba a descontrolar, aparece Dio Hyuner, el avatar de la oscuridad profunda. Absorbe la esencia del aprendiz que estaba en esta protagonista y luego se marcha, así nomás. Y de la nada, las cuevas Ultimate simplemente aparecieron en la cuarta temporada. Y ahora aquí va el por qué este argumento no tiene nada de sentido. ¿Cómo es que la aparición de Dio Hyuner en Lilipa, que fue donde ocurrió la pelea contra el aprendiz, pudo provocar que de la nada apareciera un área corrupta en Andusia? Y estamos hablando de Andusia, maldita seas. Desde la perspectiva de los Free Fields y Advance Quest, es el único planeta en el que menos enfrentamos a los Darkers. Digo, en el caso de los demás planetas del Oraculverso, los Dark Falses de alguna manera los impactaron. En el caso de Naverius, las ruinas se volvieron el epicentro de toda la actividad Darker debido a que Elder estuvo durmiendo en ese planeta durante 40 años. En el caso del aprendiz en Lilipa, recordemos que mató y encerró una buena parte de su esencia en el planeta, y aún después de la tercera temporada sus minions persistieron buscando la manera de liberarla. En el caso de Woopal, el por qué vemos constantemente a los minions de Lucer aquí es porque Lucer usaban las ruinas de este planeta para realizar sus experimentos malévolos, por lo tanto todo Woopal era su terreno de juego. Y en el caso de Herokotan, recordemos que Double se puso a jugar a los soldaditos en este planeta, y como dije previamente, seguimos viendo a sus minions por aquí debido a que Double murió en este planeta. Ya repasando el argumento de cómo la aparición de Dio Hyuner en Lilipa pudo crear una zona corrupta en Andusia, no tiene sentido simplemente porque ningún Dark Falls llegó a provocar un impacto en ese planeta. Y luego ahí tenemos a Matoi disculpándose por no haber podido hacer nada para prevenir eso. No, Matoi, no tienes que disculparte de nada. Este argumento no fue más que un desesperado intento para darle relevancia a la cochinada del 2016. Yo recuerdo que cuando las cuevas Ultimate salieron, la cochinada del 2016 ya tenía aproximadamente un mes de que terminó su emisión. Lo he dicho antes y lo volveré a decir, yo viví la cuarta temporada en su momento, y de todas las estupideces con las que salieron, esta es la única que no puedo pasar por alto. Número 2. Puesto número 1. Los Diabolus Ex Machina de Xiao. Desde la segunda temporada que conocemos a Xiao y desde entonces hemos confiado en él ciegamente. Pero los Diabolus Ex Machina que mencionaré a continuación te van a hacer dudar bastante de este personaje. Si los Deus Ex Machina son conveniencias de guión a favor de los protagonistas, los Diabolus Ex Machina son conveniencias de guión a favor de los antagonistas / villanos de la historia. Y Xiao no tiene uno, sino 3.
El primer strike es en la forma en la que Xiao trató de detenernos antes de enfrentar a Double. Él buscaba detenernos argumentando que tras haber estado en el estómago de Double, terminamos tan contaminados de energía Darker que iba más allá de la resistencia innata que los ARCs tienen. Y aquí menciono todas las conveniencias que hubo para Double. 1. Si Xiao tenía el plan de detenernos, ¿por qué no vino acompañado de un grupo de matones? 2. Si Xiao ya sabía dónde estaba Double, ¿por qué no envió a toda la flota a ARCs? ¿Al Consejo de los 6 o un grupo de élite de ARCs que apoyaran a tu personaje y a Matoi? Y así no dejar que ellos se lleven toda la friega aquí. Y de no ser por presión de Sara, Xiao ya hubiera dado la orden de matar a Matoi. Eventualmente hubiera dado la orden. Segundo strike, su ausencia cuando M capturó y teletransportó una nave ciudad hacia Oracle. ¿Acaso Xiao no pudo interrumpir su investigación para confrontarla? ¿Realmente Xiao llegó a sentir la presencia de su hermana? ¿O él escogió a propósito no confrontar a M debido a que ya sabía dónde iba a llegar su estupidez? ¿Acaso Xiao sutilmente buscaba usar a su propia hermana para crear una nueva casta de Darkers y así utilizarlos en su lucha contra la oscuridad profunda, simplemente aplicando el refrán de combatir fuego con fuego? Tercer y último strike, usar la técnica de purificación de Hitsugi para liberar a Persona de la oscuridad profunda y para que el plan le salga de cabeza. De los 3 diabolos ex máquina que Xiao tiene, este es el único que no puedo perdonar para nada. Verán, de la tercera temporada a la quinta pasaron 3 años. 3 años en los que Xiao se aisló en la nave nodriza con el fin de encontrar la manera de liberar a Persona de la oscuridad profunda. Y para que llegue a la conclusión de que la técnica de Hitsugi, una técnica recién descubierta, es la clave de todo. Habrá quienes me dirán, espérate, pero si no fuese por ese Diabolus Ex Machina la quinta temporada no hubiera pasado. Y tienen razón, y yo lo perdonaría si Xiao hubiese recurrido a cualquier otra cosa. Pero no, el hecho de que usara la técnica de Hitsugi específicamente me da a entender que Xiao se la pasó holgazaneando en esos 3 años, o quizás él andaba haciendo avances en su agenda secreta. Y una cosa de la que estoy seguro es que con la aparición de Shiva, Xiao tuvo que acelerar bastante sus planes personales. Xiao de alguna manera ya sabía que al estar en el núcleo físico de Kashina iba a amplificar bastante sus capacidades. No me sorprendería que en algún momento Xiao haya descubierto el pecado de la codicia y que eventualmente tenga planeado asimilar a Kamitsu, robar el núcleo físico de M, el cual está en el centro de la luna, y así volverse más poderoso. No estoy diciendo que Xiao vaya a resultar ser el líder de los Dolls, aunque no me sorprendería si resultara serlo. Mi punto es, en algún momento de la historia de Nuevo Génesis, Xiao va a resultar ser un villano, con la motivación de ser igual de poderoso que esta Shion, pero su codicia terminará convirtiéndolo en una nueva oscuridad profunda, y todo el desmadre volverá a comenzar. Ok, no voy a negar que toda esta teoría de que Xiao vaya a resultar ser un villano en Nuevo Génesis esté muy rebuscada, pero no me puede negar que si no fuera por esos diablos ex máquina, tu personaje se hubiera ahorrado un buen de problemas. Todo lo que nosotros podemos hacer de momento es simplemente esperar y ver qué sucederá. Muy bien, no voy a negar que muchas de estas inconsistencias que vieron en este video no son más que un repaso de lo que fui diciendo a lo largo de mis videos de historia. Salvo por los diablos ex máquina de Xiao, todo lo demás lo noté en su momento. Si conocen más inconsistencias, comenten sin miedo. Yo siempre estoy al pendiente de las respuestas. Se despide su servidor Silo y espero que tengan un buen día y nos vemos pronto en Nuevo Génesis.